Hola a todos, mi nombre es Oscar Andrés García Troche, soy actual estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente curso la asignatura de Electromagnetismo 1 en la sección 0700, la cual es impartida por el ingeniero Jonathan Andrés López Sánchez en el segundo periodo académico del año 2021. En este video trataremos la temática de guía de onda, guías de onda, y antes que todo describiremos algunos objetivos correspondientes a este video. Estudiaremos el funcionamiento o el papel que desempeñan las guías de onda. Identificaremos algunas de las configuraciones o modos de ondas electromagnéticas que toleran las guías de onda. También comprenderemos cómo construir una guía de onda a partir de ciertas condiciones relacionadas al tipo de onda que queremos que se propague en ella. Cabe recalcar que se quitará la cámara para poder administrar mejor el espacio de trabajo que tendremos. Nuestro primer ejercicio es el siguiente. Una guía de onda rectangular conductora hueca con dimensiones de 2.5 centímetros por 1 centímetro opera por debajo de los 6.1 GHz. ¿Cuántos modos TE y TM podrá transmitir y cuáles son estos? Calcule la frecuencia de corte para cada modo. Pues primeramente nos están aclarando las dimensiones y también nos están señalando la forma de nuestra onda conductora en el enunciado y también en la figura que se nos muestra. Asimismo, también nos están afirmando de que nuestra guía de onda trabaja por debajo de una frecuencia de 6.1 GHz. Esto es importante, dado que ya hemos visto de la teoría de ondas, de guías de onda, perdón, que, que nuestra guía de onda debería operar en frecuencias mayores a las de corte. Por lo tanto, este es un dato importante para saber cuántos modos podrá transmitir nuestra guía de onda y cuáles son estos. Asimismo, recordamos la ecuación con la que podemos calcular la frecuencia de dichos modos, donde vemos que esta es dependiente de los valores de las dimensiones de nuestra guía de onda con respecto a A y B, y pues también de la frecuencia, perdón, de la velocidad de la luz en el espacio vacío. Porque la velocidad de la luz del espacio vacío por el hecho de que se nos afirma que la guía de onda es hueca. Además, los valores de Mn, pues simplemente van a tener ciertos valores enteros según el modo que estemos analizando. Partimos del modo TE o el modo eléctrico transversal. Para saber qué modos TE se podrán transmitir en nuestra guía de onda, tendremos que analizar las frecuencias de corte de estos modos. Empezaremos con la frecuencia de corte dominante de este modo, que es la más baja, la cual corresponde al modo TE 10. Es decir, el modo cuando M es igual a 1 y N es igual a 0. Pues dicha frecuencia de corte, si sustituimos los datos aquí, de M aquí igual a 1 y N aquí igual a 0, y pues aquí los valores de A y B pues ya los tenemos, y la velocidad de la luz en el espacio vacío ya la conocemos, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, podemos calcular de que dicha frecuencia es 6 GHz, lo cual, si analizamos la condición que dice que nuestra guía de onda opera por debajo de los 6.1 GHz, vemos de que esta frecuencia de corte es posible en nuestra guía de onda. Por lo tanto, de momento tenemos que el modo correspondiente a esta frecuencia es posible, se puede transmitir en nuestra onda. Por lo tanto, afirmamos que esta es posible. Ahora seguimos con un orden mayor de frecuencia, que en este caso sería la correspondiente al modo TE20. Pues al calcularlo, igual que calculamos la F10, nos damos cuenta que dicha frecuencia va a ser igual a 12 GHz. Vemos de que esta sobrepasa el intervalo en el cual puede operar nuestra guía de onda. Por lo tanto, este modo no es posible. Al ser este modo no posible, pasamos directamente al modo correspondiente al TE01, donde M es 0 y N es 1. Vemos de que al calcular aquí y sustituir M por 0 y N por 1 y los valores de A y B que ya los conocemos, al igual que la velocidad de la luz,
pues nos daría un resultado correspondiente a 15 GHz, lo cual también, según la condición, sobrepasa el intervalo de frecuencias el cual nuestra guía de onda puede operar. Por lo tanto, este tampoco es posible. Ahora seguimos con el modo TE11 y la frecuencia de corte correspondiente a dicho modo es esta. Igualmente, m es igual a 1, n es igual a 1, al sustituir todo, nos da una frecuencia de corte de 16.2 GHz, la cual tampoco es posible según la condición. Visto de esta manera, podemos observar que si seguimos aumentando los valores de n o m, pues simplemente van a seguir sobrepasando el intervalo de frecuencias al cual va a poder operar nuestra guía de onda. Entonces, podemos afirmar desde este momento que el único modo con respecto a un eléctrico transversal que es posible en nuestra guía de onda, pues es el modo TE10. Ahora pasamos con el modo TM, que es el modo transversal magnético. De manera que empezamos con su frecuencia dominante o su frecuencia más baja. Pues desde aquí podemos ver que es F11, que si recordamos ya la habíamos calculado antes. Y pues ya habíamos afirmado de que esta no es posible, no se puede transmitir en nuestra guía de onda. Por lo tanto, desde aquí vemos de que las siguientes frecuencias de orden superior, las frecuencias de corte de orden superior de este modo, simplemente seguirán aumentando y ninguna entrará en el intervalo que necesitamos. Por lo tanto, solo podrá transmitir un modo dominante para ondas TE, es decir, eléctricas transversales. Este es el modo TE10, es decir, cuando m es igual a 1 y n es igual a 0. Partimos con el siguiente ejercicio. Nuestro segundo ejercicio es el siguiente. Una guía de onda rellena de aire de dimensiones A por B y se nos describe una relación, unas condiciones para esas dimensiones de que B es menor a A y asimismo A es menor que 3 veces B. Se debe se debe construir para operar a 5 GHz en modo dominante, el menor modo posible. Se desea que la frecuencia de operación sea de al menos el 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante y además 30% menor que la frecuencia del siguiente modo de mayor orden. Calcule las dimensiones A y B si nuestra guía propaga ondas TM, es decir, ondas transversales magnéticamente. ¿Es posible dimensionarlas con esta información? Pues primero que todo, tenemos, aparte de los datos que nos brinda el enunciado, tenemos este dibujo que nos describe pues nuestra guía de onda. Y se nos menciona, hay que tenerlo presente, de que dicha guía de onda está rellena de aire. Por lo tanto, pues recordemos de que el aire, las condiciones del aire las podemos aproximar a las condiciones de vacío. Por lo tanto, pues las condiciones de vacío se van a seguir y las vamos a seguir manteniendo en este ejercicio. Primeramente, aclarando la condición de las dimensiones de construcción de nuestra guía de onda, que B va a ser menor que A y asimismo A va a ser menor que 3 veces B. Después se nos aclara que nuestra frecuencia de operación en el modo dominante es de 5 GHz. Asimismo, se nos describen dos condiciones con respecto a esta frecuencia a ciertas frecuencias de corte con respecto a nuestra frecuencia de operación. La primera condición es que nuestra frecuencia de operación tiene que ser al menos 20% mayor que la frecuencia de corte dominante. Es decir, que va a ser la frecuencia va a ser un 20% más, es decir, 1.2 veces, perdón, nuestra frecuencia de operación va a ser mayor o igual a 1.2 veces nuestra frecuencia de corte del modo dominante. En este caso es F11 porque corresponde al modo TM11. Recordemos que si nuestras ondas son transversalmente magnéticas, pues el valor mínimo de M y de N pues es 1. Por lo tanto, nuestra frecuencia de modo dominante es F11. También se nos aclara de que nuestra frecuencia de operación debe ser 30% menor
a la frecuencia del siguiente modo de mayor orden, perdón. Es decir, nuestra frecuencia de operación debe ser menor a 0.7 y por la frecuencia del siguiente modo de mayor orden, que en este caso no sabemos cuál es. Esta puede corresponder al EP12 o al EP21, pero de momento no sabemos cuál de las dos es menor. O sea, la menor de entre esas dos va a ser la correspondiente a esta condición. Por lo tanto, debemos de analizar eso primero. Partimos de la ecuación que encontramos en teoría de ondas que nos describen, que nos dice cómo calcular nuestras frecuencias de corte con respecto a las dimensiones de nuestra guía de onda, los valores de m y n, y pues a la frecuencia de la luz, la velocidad de la luz en el espacio vacío. De manera que lo primero que queremos es intentar encontrar cuál de estas dos frecuencias es menor. Según esta ecuación, pues estas quedarían de la siguiente forma. Aquí vemos claramente que, bueno, no tenemos de manera clara cuál podría ser menor entre ellas, pero podríamos hacer cierto análisis para ir averiguándolo. Primero, las pondremos ambas en una relación entre ellas. Dicha relación le colocaremos un símbolo de interrogación porque no sabemos de momento a qué corresponde. Si es un mayor que o un menor que. Por lo tanto, iremos arrastrando ese símbolo de interrogación hasta llegar a un punto de nuestras relaciones que sea más fácil distinguir cuál es menor o cuál es mayor. Entonces, primero vemos entre los términos de ambas frecuencias, vemos que se repite este factor de C entre 2. Dicho factor en esta relación, pues, se podría cancelar y pues solo nos quedaría la raíz. Pero asimismo, la raíz, para analizar cuál es mayor o cuál es menor, pues simplemente nos interesaría analizar el elemento que está dentro de la raíz, pues es el único que cambia entre las dos frecuencias. Por lo tanto, tendríamos la siguiente relación. Ahora, lo que haremos simplemente es ir simplificando con respecto a este 2 sobre b al cuadrado. Podríamos representarlo como 4 por 1 sobre b al cuadrado. Asimismo, este 2 sobre a al cuadrado podemos representarlo como 4 por 1 sobre a al cuadrado. Ahora lo que haremos es que a ambos lados de nuestra relación restaremos 1 sobre a cuadrado y 1 sobre b al cuadrado. Al restar a ambos elementos, pues tendríamos, pues se simplificaría de la siguiente manera. De momento, pues ya podemos ver a qué corresponde nuestro signo de interrogación. Pero conviene dejarlo de la manera más simple posible para saber de una manera más clara. Tendríamos la siguiente, que aquí podemos ver claramente cuál es mayor y cuál es menor. Si era mayor que o menor que, en este caso es mayor que, puesto que recordamos las condiciones de las dimensiones de nuestra guía de onda. Aquí se nos aclara de que A es mayor que B. Por lo tanto, 1 sobre B al cuadrado tendría que ser mayor a 1 sobre A al cuadrado. Eso se ve claramente. Ya con esto, vemos de que ese símbolo que nosotros estábamos, ese signo de interrogación que nosotros estábamos jalando, por decirlo así, corresponde a un mayor que. Por lo tanto, en esta relación de las frecuencias, nos está diciendo de que la frecuencia 1,2 va a ser mayor a la frecuencia 2,1. Por lo tanto, la frecuencia correspondiente a esta condición es la menor entre estas dos, es decir, la frecuencia 2,1. Esto lo vemos ya señalado, aclarado aquí. Ya con esto, simplemente lo que bastaría sería usar estas condiciones para armar un sistema de inecuaciones. Al resolver dicho sistema, encontraríamos para qué las relaciones que nos describen los valores de A y B para poder construir nuestra guía de ondas según las condiciones que nos menciona. Pues bueno, partimos de la primera condición de que nuestra frecuencia de operación tiene que ser mayor o igual a 1.2 por la frecuencia 1,1, de corte 1,1. En este caso, sería de la siguiente manera. Nuestra frecuencia de operación del lado derecho y 1.2 por la frecuencia 1,1 del lado izquierdo. Pues aquí, al cambiarlo de orientación, pues cambiamos el símbolo de mayor o igual a menor o igual. Con la segunda condición, tendríamos de que 0.7
por la frecuencia de corte 2,1 tiene que ser mayor a la frecuencia de operación. Este sistema de inecuaciones, perdón, lo podemos desarrollar en WordPad Matemática. Al hacerlo de la siguiente forma, pues nos entrega una serie de soluciones, que en este caso se hizo como si fuera un sistema de ecuaciones, pero pues aquí podemos analizar qué valor de A y qué valor de B va a ser mayor. Nos entrega 4 pares de soluciones correspondientes a cada valor de A y B. Deberemos de elegir el valor que nos entregue soluciones positivas, puesto que A y B son valores positivos. La solución que nos indica valores positivos es la última. De manera que al escribirla o al describirla en centímetros, pues tendremos de que A es igual a 4.4782 centímetros y que B es igual a 6.0528 centímetros. Aquí notamos algo, pues que simplemente esto contradice a lo que hemos venido condicionando en nuestro ejercicio. Recordemos de que A tiene que ser mayor que B y aquí no se nos ejemplifica eso. Aquí B es mayor que A. Por lo tanto, vemos una contradicción entre nuestras condiciones y y el resultado que queremos llegar. De manera que podríamos concluir que simplemente con las condiciones que se especifican no se puede construir una guía de onda. Esto simplemente puesto que B es mayor que A, cuando el ejercicio nos aclara de que queremos construir una guía de onda donde A sea mayor que B. Ahora describiremos las conclusiones de nuestro video y para esto volveremos a encender nuestra cámara. Como primera conclusión, tenemos que las guías de onda forman parte importante del transporte de energía e información. Las altas frecuencias a las que operan son importantes para evitar grandes pérdidas o distorsiones en estas, puesto que vimos de que, bueno, mencionamos también con respecto a la teoría de guías de onda, que la frecuencia de operación de dichas guías deben de ser mayores a las frecuencias de corte. O sea, dado que si trabajamos con frecuencias iguales o menores a las de corte, pues lo que tendremos pues sería una atenuación de nuestras ondas electromagnéticas, cosa que no nos permitiría una propagación adecuada o una guía adecuada a través de ellas. Como segunda conclusión, tenemos que al identificar ciertos modos de onda que son tolerados por estas guías, se notó la importancia de las dimensiones de estas y de ciertos parámetros propios de la onda, puesto que vimos de que para saber qué tipos de modos pueden ser transferidos en nuestras guías de onda, debemos de tener en claro qué frecuencias son tolerables, qué frecuencias de corte son tolerables según a un nivel nivel de operación que queremos. Es decir, una frecuencia de operación, ya sea un en específico o un intervalo de esta. Y como última conclusión, aclaramos que se logró comprender que las dimensiones requeridas para la construcción de las guías de onda deben de ser analizadas previamente según la onda que se desee guiar. Esto lo vimos en el segundo ejercicio, puesto que las dimensiones de construcción de nuestra guía de onda se vuelven muy importantes al poder destinarlas a ciertas ondas. Es decir, si nosotros queremos guiar ciertas ondas electromagnéticas a través de ellas, debemos tener en claro cuáles serían las dimensiones adecuadas para hacerlo, puesto que también tenemos que saber cuál sería la frecuencia a la cual la frecuencia que tendrían nuestras ondas electromagnéticas. Y pues ya para finalizar, aclaramos las referencias con las cuales se desarrollaron este video. De primera referencia tenemos el libro de Griffiths, de Introducción al Electromagnetismo, tercera edición, una edición en inglés. Y tenemos también el material otorgado por el catedrático, que es Jonathan López, el cual es nombrado como notas de clase, guías de ondas rectangulares. Espero que el video les haya servido, bueno, que hayamos aprendido en conjunto y que todo haya quedado claro. Muchas gracias.